Para este ejercicio vamos a empezar a trabajar con lo que sería un objeto controlado, un objeto rigueado como tal. En este caso tenemos diferentes tipos de controles, controles que nos van a permitir manipular en un caso determinado, por ejemplo, el movimiento en la parte inferior, la rotación con el control del medio y el estiramiento con el control superior. Cada uno de estos controles permite de una otra manera que podamos entender cuáles son los elementos a controlar y a construir, y cada uno va a tener, a diferencia de la versión anterior, una eh, dirección específica, un atributo específico a lo que vamos a manipular. Normalmente cuando estamos trabajando con un objeto directo, en el caso de la pelota, pues obviamente los tres atributos se condensan sobre sí mismos. En este caso no, en este caso lo que vamos a trabajar es sobre el mismo objeto, pero controlado por diferentes elementos que nos van a dar características diferentes. Entonces en el caso, en la parte inferior vamos a encontrar movimiento, en este vamos a encontrar rotación y en este desplazamiento, como había dicho anteriormente. Para verlo fácilmente qué implica esto, voy a trabajar en el mismo esquema de dos ventanas de layout. Vamos a tener una que tenga la vista de perspectiva, y otra que esté en la vista frontal. Ahora, ¿qué puedo hacer para, en vez de seleccionar todo el objeto de esta manera, solo me basta con coger el control en la parte inferior y subirlo a donde se requiera? En este caso, tenemos la ubicación del objeto como tal. Ahora vamos a activar el AutoKey. En este punto voy a seleccionar todos los controles e insertar un keyframe. Esa va a ser la metodología base con la cual vamos a empezar, ¿sí? Inicialmente se trabaja de esa manera y vamos a ver rápidamente cómo funcionan los componentes. Primero nos vamos a preocupar por el movimiento de rebote. En el caso tenemos el primer elemento, el segundo, el tercero y la salida. Ya en ese punto lo que podemos ver es esto: un objeto que rebota dentro de todo el proceso. Para esa segunda etapa, lo que vamos es a trabajar el movimiento, en este caso de rotaciones. Teníamos en esta medida, vamos a irnos al fotograma 20 que ya lo tenemos calculado y vamos a trabajar con rotaciones del objeto. Ya de esta manera vamos viendo como el objeto simplemente rebota como se había manejado en el anterior ejercicio. Y por último vamos a trabajar con el componente de deformación. Hacemos un enfoque en el 20, voy a insertar inicialmente solamente una serie de fotogramas, sin importar lo que esté sucediendo, voy a trabajarlos de esta manera. Ahora bien, cuando el objeto viene, ¿no? Ya se había descrito que debe tener un objeto de impacto y debe estar bien un fotograma antes y generar estiramiento dos fotogramas después. Entonces, en el fotograma antes se mantiene, aquí viene, ya es con W para mover el squash y el stretch, no importa que se deforme este control, y luego de esto hacemos la salida del objeto. Entonces, aquí vemos el rebote, vemos que el objeto sigue rotando sin importar o no la ubicación. La deformidad ya no toca volverla a controlar por la escala, sino que es por la posición de la altura del objeto, y como ya se ha insertado el keyframe, pues obviamente no va a haber mayor problema de deformación. En el 60 tiene que haber otro impacto. ¿Qué sucede? Repetimos el procedimiento de un control de keyframe, un fotograma antes, vendría otro keyframe, dos fotogramas después, y se repite dicho procedimiento. Como sabemos, ya el stretch y el squash no debe ser tanto, debido a que la altura ya no es tanta, ni la inercia.
y acá generamos la salida pero sin tanta distorsión. Y aquí tenemos el objeto como tal. Entonces tenemos la capacidad de respuesta del objeto. Como se puede ver, genera muchísimo menos complicación. Entonces vamos viendo acá, por ejemplo, que si quiero tener la ubicación, darle una pequeña curva, pues puedo mover el objeto en el espacio, y lo mismo en la salida. Entonces tenemos una forma de curva que después vamos a controlar más fácilmente ya con la metodología completa por etapas como tal.